me distrae. Vamos ahora sí a lo que pregunté. ¿En qué nos habíamos quedado la clase anterior? Errores de Rutherford, en algunos errores de Rutherford. Errores de Rutherford. Y según recuerdo, como que no alcanzaron a entender bien esta parte de los errores de Rutherford, ¿cierto? ¿O quién recuerda cuál era el error de Rutherford? ¿Cuál era el error de Rutherford? El principal error en el modelo de Rutherford. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Sí te estoy escuchando, pero alguien tiene activado el micrófono con un ruido. A ver, solo quien va a intervenir, abra el micrófono. Los demás, silencio todos. Ya desde que empecé, escucho un ruido de fondo. No sé qué micrófono es el que está activado. Jennifer toma el ácido. Cuidado con su micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí respondan la pregunta. Ya, ahí parece que estamos ya todo normal. A ver, ¿quién me puede decir cuál fue el principal error de Rutherford? Bueno, pues en el modelo de Rutherford es que él postuló que los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo y que permanecían en esas órbitas. Pero eso no es verdad porque presentaba un inconveniente de ser inestable, por lo que los electrones van perdiendo energía paulatinamente. Los electrones pierden energía y obviamente que radiaría esa energía y hasta que caiga el núcleo, por lo que el átomo se destruiría. Entonces, eso es un error de Rutherford. Ya. Más bien dicho, esta es una falencia que Rutherford no pudo explicar. Vamos a repasarlo. Vamos a hacer una pequeña demostración, tal como lo hicimos la semana anterior, para que lo entienda bien. ¿Sí se acuerda de este globito? ¿Sí se acuerda de este globito? ¿Sí lo mira? ¿Sí lo mira? Sí, profesor. ¿Sí lo mira completo? Ya te quedaste. Sí. Ya, ¿sí está bien enfocado ahí? ¿Sí está bien enfocado? Sí, lento, mami. Sí, profesor. Ya. ¿Se acuerdan que habíamos explicado esto? Sí, también es ese bajito, no sé cómo subir, si ya tengo subido Mire, todo. habíamos explicado que los electrones rotan alrededor del núcleo de esta forma y que al mantenerse en movimiento de rotación permanente se genera una fuerza centrífuga y que esa fuerza centrífuga propende a alejar a los electrones del núcleo. Mire, observe, pero que a la vez, pues, tampoco es que los electrones se dispersan porque el núcleo logra mantenerlos dentro de su campo de atracción. ¿Por qué? Porque el núcleo es positivo y los electrones son negativos. Entonces,
hay atracción entre cargas eléctricas opuestas. Sin embargo, pese a esa atracción, los electrones no colisionan, no se le pegan al núcleo, pues la fuerza centrífuga ejerce un efecto contrario. Mientras el núcleo jala a los electrones hacia adentro, la fuerza centrífuga los empuja hacia afuera. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo pareciera perfecto en el modelo de Rutherford, según usted recuerda. El problema es mantener esta estabilidad. Ahí tenemos un átomo estable, donde los electrones la red de tienen a cierta distancia del núcleo. Esto sería lo ideal. Sin embargo, el problema es que esto se mantiene. Les pregunto, yo puedo indefinidamente girando aquí este globo, puedo permanecer en forma indefinida haciendo este movimiento. No, porque se cansa, pierde energía. Así es. En este caso yo estoy actuando aquí como motor para propiciar el movimiento. Pero a la larga me voy a cansar, pues. Ya me van a doler los brazos, ya me va a faltar energía. Eso es lo que ocurre con los electrones. Van a ir perdiendo velocidad, van a ir disminuyendo la fuerza centrífuga y con ello mire lo que pasa cuando gira más lento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mire, ya estamos despacito, despacito. Ya casi la fuerza centrífuga va mermando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Topan o no topan al núcleo cuando la fuerza centrífuga disminuye? Mire, ¿qué pasó? Aquí ya veo que algunos se le pegaron al núcleo, al globo que está en el centro. Observe, porque ya estamos girando muy, muy despacito. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la fuerza centrífuga disminuye, lo que predomina es la atracción electrostática del núcleo. A medida que los electrones giran y giran, van perdiendo energía, va disminuyendo la aceleración, va cayendo la velocidad. Con ello también disminuye la fuerza centrífuga y llegaría un momento donde esos electrones prácticamente se queden sin fuerza centrífuga y con ello La revista digital. lo que predomine, lo que haga efecto, sea la atracción del núcleo sobre ellos. ¿Sí me entendió esta parte? Mire, aquí ya los tenemos más cerca, cada vez más cerca del núcleo. Ya se le pegan al núcleo. ¿Por qué? Porque estamos girando muy, muy despacito, pues la energía empieza a agotarse. Se libera energía por el constante movimiento y entonces el movimiento se ralentiza, disminuye la velocidad y la fuerza centrífuga tiende a caer. Mientras que la atracción del núcleo, esa no merma, esa no disminuye y llegaría un momento donde los electrones se topen con el núcleo. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Sí, por parte sí. Sí, te he entendido. Ya. ¿Los demás están ahí? Sí, mami, no le extraña. ¿Los demás están ahí? ¿Observaron? Porque pareciera que no están.
A ver, veo micrófonos encendidos de gente que está en otras cosas y por eso está más bien interrumpiendo la clase. Vamos a alzar la mano para hablar. Aquí tenemos la opción de levantar la mano. Esa es otra ventaja de esta aplicación. A ver, entonces, estaba explicando el error de Rutherford. El problema con Rutherford es la estabilidad. La estabilidad del átomo a lo largo del tiempo. Por un instante, el modelo de Rutherford está muy bien explicado. Pero si eso se mantiene, llegaría un momento, al menos en la teoría, donde los electrones irían perdiendo fuerza, irían perdiendo velocidad, irían acercándose al núcleo, pues la fuerza centrífuga va a tender hacia abajo, mientras que la atracción del núcleo permanecería constante. Entonces, si la diferencia era cero entre la fuerza centrífuga y la atracción del núcleo, si la fuerza centrífuga disminuye, y la atracción del núcleo permanece constante, a la final va a haber un saldo positivo. A la final, lo que va a predominar es la atracción del núcleo. ¿Está entendido esa partecita? A ver, alguien del D que no los he visto, parece que no estuvieran. No, por aquí no nunca me ha dejado llegar. ¿Alguien del D está ahí? Alguien del D que me explique el error de Rutherford, que me resuma en qué consistía el error de Rutherford. ¿Está ahí el paralelo D? El paralelo D, por favor. Hable alguien. Los del D, levanten la mano. ¿Quién está presente del D? Active la opción de levantar la mano. Parece que por esos micrófonos estuvieron encendidos. Buenos días, profe. Enciende la cámara, por favor. Profesor. Ya, Franco. ¿Sí alcanzaste a oír o tal vez por esos micrófonos encendidos el ruido no permitió escuchar? Sí, sí se escuchó, sino que yo no podía prender el micrófono. Ya. Ahora sí coméntame, Franco, Ya. acerca del error de Rutherford. Entendí, es que según el modelo de router, el átomo tenía el problema de no tener una inestabilidad. O sea, no estar estable, sino que está inestable. No lograr mantener la estabilidad, más bien dicho. Por la cuestión, a ver, sígueme. De ahí no entendí más. A ver, alguien más del D que me comente.
A ver, no sé por qué se les hizo difícil entender esta partecita. Vamos a tratar de explicarlo. Profesor, Dime. también algo así como que los electrones giraban en órbitas circulares del átomo. Ya. Bueno, las órbitas circulares se mantienen tanto en Rutherford como en Bohr, no hay mayor diferencia. Luego sí se introducen algunas diferencias en cuanto a la forma de las órbitas que describen los electrones. A ver, me dice si ya observa la pantalla que comparto. Ya, ahí estamos en Paint. ¿Sí observa la pantalla? ¿Sí observa el Paint? Sí, observo, profesor. Ya. A ver, teníamos dos fuerzas en equilibrio. Por un lado estaba la atracción del núcleo o atracción nuclear. Y por otro lado estaba, ¿cuál era la otra fuerza que actuaba en el átomo de Rutherford sobre los electrones? ¿Cuál era la otra fuerza? La atracción nuclear los jalaba hacia adentro. Y la otra fuerza, la que los jalaba hacia afuera, ¿cuál era? No se habilita, esperen, no se habilita el micrófono. ¿Me escuchas? Sí, te estoy viendo y te estoy escuchando. La fuerza centrífuga era la que se disminuía y la atracción del núcleo era lo que lo jalaba hacia adentro. Y la fuerza centrífuga era lo que lo expulsaba hacia afuera. Ya, muy bien. La fuerza centrífuga. A ver, estoy aquí tratando de aprender a utilizar una tableta digital para escribir mejor, pero sin embargo todavía no la puedo utilizar bien. A ver. Póngale atención entonces a estas dos fuerzas. La atracción nuclear que jala los electrones hacia adentro y la fuerza centrífuga que los empuja hacia afuera. Centrífuga, palabra esdrújula, tilde en la I. Bueno, espero que sí me alcance a entender. Dos fuerzas opuestas, atracción nuclear y fuerza centrífuga. Ya. Les vamos a asignar valores arbitrarios. Vamos a ponerle un valor de 10. Simplemente para hacer una comparación. Si tenemos una atracción nuclear que tenga una magnitud de 10 versus una fuerza centrífuga con magnitud igualmente de 10. Si estas fuerzas son opuestas
Vamos a poner que la atracción nuclear sea un valor positivo y la fuerza centrífuga un valor negativo. Simplemente porque son contrarias, porque son opuestas. Si tenemos 10 hacia afuera, 10 hacia adentro, perdón, la atracción nuclear, menos 10 hacia afuera, la fuerza centrífuga, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el resultado? De restar 10 menos 10. ¿Cuánto es 10 menos 10? Es 0, profesor, pero Ya, aparte de muy eso, bien. 0. yo no puedo observar nada. No puedo, no se observa. ¿No está observando la pantalla de Paint? No, pero no sé mis compañeros. Ya. Dicen que sí. ¿Alguien está observando el Paint, lo que estoy haciendo? Sí, profesor, yo sí observo. Sí, profesor, yo sí puedo observar. Ay, a ver, no sé qué pase, ¿por qué? Porque yo estoy compartiendo bien acá. Espero que ahí sí lo puedas observar, Sandy, ¿sí? Sí. Ya pude. Ya, bueno. Ya. Le vamos a asignar magnitudes arbitrarias. A la atracción nuclear, 10 puntos. A la fuerza centrífuga, 10 puntos. Como son fuerzas opuestas, fuerzas contrarias, a la una le vamos a poner 10 positivo y a la otra le vamos a poner 10 negativo. Hasta ahí el átomo es estable, un balance de 0, hay equilibrio. ¿Por qué? Porque si la una tiene una fuerza de 10, lo contrarrestan los 10 puntos que tiene la otra fuerza. Ahora, pero esto sería una situación inicial. Al principio, cuando yo le estaba dando la vuelta al globo con todas las fuerzas al inicio. Ya. Luego vamos a ubicar una situación intermedia. Una situación intermedia. La atracción nuclear va a permanecer constante, esa no sufre variación. Pero la fuerza centrífuga va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque a medida que los electrones giran, a medida que realizan su rotación, van a ir perdiendo energía, van a ir liberando energía por las leyes de la física. Una carga eléctrica en movimiento siempre libera energía. Es decir, que si la fuerza centrífuga empezó en 10, al cabo, dígase, de una hora, esa fuerza centrífuga va a ser la mitad y los electrones se van a mover a un ritmo más lento. ¿Cuánto es 10 menos 5? 5. 5. 5 positivo o 5 negativo. ¿5 positivo o 5 negativo? Negativo. 10 menos 5, a ver, 10 menos 5 es 5 negativo o 5 positivo. Positivo.
Hay una niña que por ahí está llorando y me interrumpe la clase cuando encienden un micrófono. Bueno, decía que 10 menos 5 me da como resultado 5 positivo. Aquí en este ejemplo, le habíamos puesto a la atracción nuclear, le habíamos asignado a la atracción nuclear el valor positivo y a la fuerza centrífuga el valor negativo. Aquí el resultado, ¿qué fue? ¿Positivo o negativo? El resultado, estoy preguntando, ¿este 5 es positivo o es negativo? Ya me lo dijeron. Es positivo. Es positivo. ¿Qué quiere decir entonces? Que los electrones se están acercando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se están acercando los electrones? Si el balance es positivo, ¿hacia dónde se estarán acercando los electrones? Hacia el núcleo. Hacia la derecha. Hacia el núcleo, hacia el núcleo. Hacia el núcleo. Atracción nuclear. Eso, ¿qué quiere decir? La atracción nuclear está siendo más fuerte, más poderosa que la fuerza centrífuga. Y entonces esos electrones van a estar más cerca del núcleo. Y vamos acá a establecer una situación final. Situación final, ojalá se vea bien. La atracción nuclear no cambia. La atracción nuclear permanece constante en 10. Pero la fuerza centrífuga que estaba en una magnitud de 5, ahora ya va a ser 0. Va a ser nula. ¿Cuánto es 10 menos 0? Diez. Mire, esto podría ser al cabo de 2 o 3 horas. La fuerza centrífuga empezó en 10, dentro de 1 hora cayó a 5 y dentro de 2 horas llegó a 0. Es decir, desapareció la fuerza centrífuga. Y ya prácticamente esta atracción nuclear no tiene contrapeso, no tiene otra fuerza que la contrarreste. No hay un balance. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Qué significará? Solamente tenemos la atracción nuclear que ya no es contrarrestada por ninguna fuerza centrífuga. Y entonces el resultado me da netamente el mismo valor que la atracción nuclear, 10. ¿Qué significará este 10? ¿Qué significará este 10? ¿Qué pasaría con los electrones aquí en esta situación final? Los electrones serían atraídos al núcleo, porque es positivo, vendría a ser atracción nuclear. Muy bien. Si la atracción nuclear se queda sin contrapeso, se queda sin balance, si la fuerza centrífuga se anula, lo que ocurriría aquí es que los electrones se chocan con el núcleo. Eso significa este 10. Porque prácticamente la atracción nuclear ejerce toda su potencia, sin ninguna fuerza contraria que la contrarreste.
El resultado entonces es que la atracción nuclear queda pura, queda entera. Y eso significará pues el choque de los electrones contra el núcleo. Si esto llegara a ocurrir, y en teoría debería ocurrir si aplicamos las leyes de la física al modelo de Rutherford, se produciría la desintegración, la destrucción total de la materia una vez que los electrones colisionan contra el núcleo del átomo. Mire, en un inicio el balance era cero, es decir, el átomo de Rutherford era perfecto. Pero esta estabilidad que el átomo de Rutherford mantenía en un inicio no es perdurable a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que los electrones siguen girando, cae la fuerza centrífuga debido a la disminución progresiva de la velocidad. Y eso ocasionaría que en un determinado momento se produciría el choque, la colisión de los electrones contra el núcleo al ser fuertemente atraídos por el núcleo. Tal vez logré que me entienda o se confundieron más. ¿Están ahí presentes? ¿Qué me pueden decir? Ah, Sí, profesor, sí entendí. Yo sí, en parte sí entendí. Seguimos con el problema de los micrófonos. Está lento y se queda y no podemos encender rápido el micrófono. A ver, quien vaya a hablar, alce la mano. Vamos acostumbrándonos así, porque si no, con esos ruidos parece que ese es el problema por el cual algunos no alcanzan a entender, porque el ruido del micrófono confunde lo que yo estoy hablando. Incluso a mí para explicar mismo se me hace difícil tener ese ruido interfiriendo la explicación. Mantenga silenciados los micrófonos y si quiere hablar, levante la mano. ¿Quién me puede entonces ahora sí resumir el error de Rutherford? ¿Alguien está ahí presente? Alce la mano para que me explique el error de Rutherford. ¿Estamos observando el PowerPoint? ¿Estamos observando el PowerPoint o no? Sí, ahí ya salió. Ahora lo pienso con... Sí. Ya. A ver, vamos a ir leyendo la diapositiva para explicar esta parte que tan difícil se me ha hecho con este curso. Ya, ahí parece que estamos mejor. Sí, ahí observa la diapositiva, ¿está observándola? Vamos con Anthony Yagual. Atentos. Anthony Yagual, por favor.
Ay, que no se ve nada. ¿Y quiénes dicen? Anthony Yagual, que el micrófono está dañado. Mire, por favor, para clases tenga todo listo. Ubíquese en un lugar silencioso, ubíquese en un sitio donde nadie lo moleste. No puede ser que cuando estamos en clase y usted enciende el micrófono para querer intervenir, toda su familia esté atrás, como si fuera una orquesta. Por favor, seamos un poquito más cuidadosos, así tengamos que encerrarnos en nuestro cuarto o aunque sea debajo de la cama, de haber un sitio, aunque sea en el baño, enciérrese en un lugar donde no haya ruidos, donde no haya interferencias. Mire cuánto tiempo que hemos perdido en esta clase y hasta ahora no podemos explicar este punto. Marlon Salinas, siga. Buenos días, profesor. Adelante, Marlon, de lectura. Espérame que aquí, a ver, aquí está. Considerada como los electrones en movimiento continuo alrededor del núcleo, lo que haría que perdieran energía paulatinamente, pues toda carga electrónica en movimiento liberará energía, siendo cada vez más fuerte atraídos por el núcleo. Llegaría un momento que los electrones chocarían con el núcleo, en lo que en la práctica nunca sucede. Ya, tú mismo enciende la cámara. ¿Eh? Ya, sí te miro. No dice en ningún lado electrónica, así que repite solamente el primer punto, solo el primer punto. Ay. Considerada como los electrones en un movimiento continuo alrededor del núcleo. Desde el inicio, ¿por qué te saltas el apellido de Rutherford? Rutherford, considerada a los electrones en movimiento continuo alrededor del núcleo, lo que haría que perdieran energía paulatinamente, pues toda carga electrónica en movimiento liberada energía, siendo cada vez más fuerte atraída por el núcleo. Nuevamente la misma observación, en ningún lado dice electrónica, repite. Y yo no estoy diciendo electrónica, profesor. Repite nuevamente. ¿Cómo que sí? El apellido ese es más raro. Rutherford, considerado como, no puedo ver bien, profesor, que me aparecen las letras. Ya, sigue. El que no puedo ver bien, profesor, pero ¿No estás viendo? considerada, no, sí, tan solo que a mí me aparecen las iniciales de los compañeros y me tapa un poco la lectura. Rutherford, considerada a los electrones en movimiento continuo alrededor del núcleo, a lo que haría que perdieran energía paulatinamente, pues toda carga electrónica en movimiento liberada energía, siendo cada vez una más fuerte atraída por el núcleo. ¿Dónde dice electrónica? Yo no he dicho electrónica, profesor. Los compañeros que escucharon, ¿eléctrica o electrónica? Eléctrica. En la lectura dice eléctrica, pero el compañero dice electrónica. Ya, repito entonces, no confunda. Es muy diferente estos dos conceptos. Eléctrico con electrónico. Una cosa es la electricidad y otra cosa es la electrónica. No se confunda. Rutherford consideraba a los electrones en movimiento continuo alrededor del núcleo, lo que haría que perdieran energía paulatinamente, pues toda carga eléctrica en movimiento libera energía, siendo cada vez más fuertemente atraídos por el núcleo. Siga Marcia el segundo punto. ¿El segundo punto?
Sí, adelante, Marcia. Sí te miro. Llegaría un momento en que los electrones chocarían con el núcleo, lo que en la práctica nunca sucede. Ya, bien. Observemos ahora sí el video. El modelo atómico creado por Rutherford, con un núcleo posicionado como Sol y los electrones girando como planetas, explicaba la mayor parte de los fenómenos físicos y químicos, pero contrariaba la teoría de Maxwell. Cargas aceleradas irradian energía. De esta forma, los electrones estarían continuamente emitiendo radiación por estar en movimiento circular y, por lo tanto, bajo la acción de la aceleración centrípeta. En consecuencia de la pérdida energética, ellos terminarían por caer en el núcleo, llevando al colapso de la materia. ¿Sí escucharon o no? ¿Escucharon el video o no? Sí, profesor. Gracias. Vamos a irlo explicando este video. Atienda. Ahí tenemos el núcleo del átomo, como usted puede verlo, con carga eléctrica positiva. Y según el modelo de Rutherford, alrededor del núcleo están girando los electrones con carga eléctrica negativa. Mire, mire cómo giran. Al girar en círculos, estos electrones generan fuerza centrífuga. Tal como le decía en la clase anterior, cuando usted va en un automóvil y agarra una curva a gran velocidad, usted siente una fuerza, un jalón hacia afuera. Eso es la fuerza centrífuga. Entonces aquí, en este átomo que estamos viendo, tenemos dos fuerzas en equilibrio. Por un lado, la atracción del núcleo. Carga eléctrica positiva del núcleo atrae a la carga eléctrica de los electrones, porque los electrones son negativos. Cargas eléctricas opuestas se atraen. Pero al mismo tiempo, como estos electrones están girando, cuentan con fuerza centrífuga que actúa en sentido opuesto, en sentido contrario. La fuerza centrífuga trata de alejar a los electrones del núcleo. Si una fuerza jala hacia afuera, la fuerza centrífuga, y otra fuerza jala hacia adentro, la atracción del núcleo, se produce un equilibrio, un balance, una compensación entre las dos fuerzas. Usted haga el ejercicio de con dos compañeros que lo jalen de sus dos brazos abiertos. Si el uno lo jala hacia la izquierda y el otro lo jala hacia la derecha y los dos son igualmente fuertes, ¿qué va a pasar? ¿Usted hacia dónde se va a mover? Ya, si usted se ubica en esta posición y de cada uno de los brazos lo va a jalar un compañero. El uno va a ser la atracción nuclear, el otro va a ser la fuerza centrífuga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si los dos compañeros que lo jalan en sentido opuesto son igualmente fuertes? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Se va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha? O sea, estaría estable, por lo que me jalaban de un lado y el otro de otro lado, o sea, estaría en el mismo punto. Y ya. En conclusión, estaría estable. Ya, bien. Si los dos son igualmente fuertes y el uno lo jala hacia un lado, el otro lo jala hacia el otro lado, usted no se va a desplazar hacia ningún lado. Va a sentir el jalón, sí, le va a doler los brazos, sí, pero no se va a mover el resto de su cuerpo. ¿Por qué? Porque el jalón del uno, que se va a llamar núcleo, se va a compensar con el jalón del otro, que se va a llamar fuerza centrífuga. Ahora, ¿pero qué pasa si no es un compañero el que lo jala? Si usted más bien se amarra a un poste
a un poste o algún soporte fijo. Se amarra de un brazo a un soporte. Y del otro lado va a estar ahí sí una persona jalándolo. Ese poste que está fijo, que no se mueve, ese soporte, va a ser el núcleo. Y en cambio del otro lado va a estar la persona, su amigo, su compañero, que trata de alarlo. Ya, supongamos que de la mano izquierda usted está amarrado al soporte. Y de la mano derecha está jalándolo su amigo. ¿Qué va a pasar? Su amigo, su compañero, el que lo jala de la mano derecha, al principio lo va a jalar con mucha fuerza, pero luego va a empezar a cansarse, ¿no es cierto? Va a empezar a cansarse, va a debilitarse, va a perder energía, va a perder fuerza. Y entonces esa fuerza prácticamente se va a empezar a disminuir, se va a empezar a anular. Y lo que va a permanecer constante, lo que va a permanecer inamovible es la fuerza del poste, la fuerza de ese soporte fijo al cual amarró su mano izquierda. Algo así pasa con los electrones alrededor del núcleo. Mire, ahí está todo bien, todo estable, todo en equilibrio. Los electrones permanecen girando a cierta distancia del núcleo, sin salir tampoco de su campo de influencia, porque por un lado está la atracción del núcleo que jala hacia adentro y por otro lado está la fuerza centrífuga que jala hacia afuera. Dos fuerzas opuestas, dos fuerzas contrarias que entran en equilibrio. Pero este equilibrio no es duradero, no es permanente, no es eterno. ¿Por qué? Porque al estar gira, gira y gira, empiezan esos electrones a perder energía. ¿Y qué pasa? Mire aquí este electrón, mire este electrón. Ya se salió de su órbita porque empezó a girar más despacio. Al disminuir la velocidad de este electrón, disminuye también la fuerza centrífuga que lo alejaba del núcleo. Y conforme sigue perdiendo más y más energía, mientras que la atracción del núcleo permanece constante, quiere decir que en balance va a llegar un momento donde la fuerza centrífuga se anule y solamente funcione la atracción nuclear. Y ocurra esto, un choque de los electrones contra el núcleo, lo cual significaría la destrucción de la materia, la desintegración del átomo. Rutherford no pudo dar una solución satisfactoria. Rutherford no pudo explicar esta situación. Porque si esto, lo que acabamos de ver, ocurriría en la realidad, ya nosotros no estuviéramos aquí. El universo se hubiera destruido, la materia se hubiera desintegrado. ¿Logré por fin que me entienda? Sí. A ver, ahora sí, vuelvo a preguntar. Veamos por última vez el video. Preste atención porque les voy a preguntar a uno por uno qué fue lo que entendió del error de Rutherford. Atienda. El modelo atómico creado por Rutherford, con un núcleo posicionado como Sol y los electrones girando como planetas, explicaba la mayor parte de los fenómenos físicos y químicos, pero contrariaba la teoría de Maxwell. Cargas aceleradas irradian energía,
De esta forma, los electrones estarían continuamente emitiendo radiación por estar en movimiento circular y por lo tanto bajo la acción de la aceleración centrípeta. En consecuencia de la pérdida energética, ellos terminarían por caer en el núcleo, llevando al colapso de la materia. Ahora sí, ¿quién voluntariamente me resume el error de Rutherford? Y veo que en la sala hemos quedado apenas 30 de los 78 que estaban al inicio. No sé qué pasó con el resto, pero la clase no ha acabado. No sé por qué empezaron a irse. ¿Está presente Kiara? Y siguen saliendo sin permiso. Cuidado, eso es mala educación. Melanie Garabi acaba de irse. Profesor, ¿me escucha? Sí te escucho, adelante. El error fue que daban una energía radiante. Esa energía era como esto. Enciende la cámara, por favor, y alza un poquito el volumen, que está muy débil el audio. ¿Me escucha? Ya, ahí, adelante. Ya, que los electrones alrededor del átomo Ya, ¿qué pasaba con esos electrones? botaba una energía radiante y esa energía como que era muy fuerte y debilitaba. Ya, los electrones iban perdiendo energía. Iban debilitándose, iban cansándose. Porque toda carga eléctrica en movimiento libera energía, según las leyes de la física. A ver, Yerli, que no la he visto en esta clase. ¿Estás ahí, Yerli? Yerli, ¿me escuchas? Adelante, Yerli. ¿Qué pasó con Yerli? A ver, hay algunos que no pueden encender el micrófono. Profe, ¿me escucha? Ya, ahí te escucho. A ver, acábame de explicar. También que la parte de que al momento que botaba esa energía radiante, lo único que provocaban es que los átomos se fueran cayendo y a lo que afectaría es que ya no habría materia. No los átomos, los electrones. Los electrones. Ya. Pero, ¿qué pasaba con la fuerza centrífuga? Conforme los electrones perdían energía, disminuía su velocidad,
¿Y qué pasaba con la fuerza centrífuga? ¿Aumentaba o disminuía? Iba disminuyendo por la energía radiante. Ya, porque los electrones perdían energía, porque entonces la velocidad se disminuía, la rotación se hacía más lenta y entonces la fuerza centrífuga iba cayendo, iba siendo cada vez más débil. Como les ponía el ejemplo en la clase anterior, si usted iba manejando un carro a gran velocidad, pero al coger la curva frena y la atraviesa muy despacito, ya casi que la fuerza centrífuga no se va a sentir, no se va a hacer tan fuerte. Va a ser prácticamente imperceptible esa fuerza centrífuga cuando la velocidad disminuye. Y a medida que la velocidad disminuye, que la fuerza centrífuga cae, lo que predomina, lo que permanece constante, es la atracción del núcleo sobre los electrones. Y como este proceso es progresivo, es permanente, el electrón pierde energía, su velocidad disminuye, la fuerza centrífuga asimismo se ve mermada, pero, a ver, me están escribiendo mensajes, pero no cambia la atracción del núcleo. La atracción del núcleo permanece constante. Entonces, al final, en balance, esa atracción nuclear va a ocasionar que los electrones choquen una vez que la fuerza centrífuga se vea anulada por completo. Y eso sería, pues, el fin del universo, lo cual hasta ahora no ha ocurrido, pero sin embargo, Rutherford no supo decirlo por qué. Hay quejas de la aplicación. Hay muchas quejas. Parece que no nos va a dar el resultado esperado. Alguien más que por último me resuma este error de Rutherford, que ya no puedo repetir más en lo mismo, estamos ya sobre el tiempo. Alguien, la última persona que me resuma el error de Rutherford. Ya, Franco sacó la cara por el paralelo D. A ver, alguien de LE que me resuma. Adelante, Janetsi. Bueno, pues el error de Rutherford fue que, bueno, pues como usted explicó, hay dos movimientos, la fuerza centrífuga y la atracción nuclear. Esos se encuentran en los dos, pero sabemos que todo, en este caso el electrón en movimiento, va perdiendo energía. Y al momento de que pierde energía, la fuerza centrífuga disminuye. Entonces, eso provoca que lo que quede estable sería lo que es la atracción nuclear. Y eso lograría que los electrones choquen con el núcleo y se destruya la materia. Esa es mi conclusión. Muy bien. ¿Y a la final se ha destruido la materia? ¿Ha ocurrido lo que la teoría nos dice? ¿Que los electrones chocan contra el núcleo y que la materia se desintegre? ¿Ha ocurrido eso? No, en la actualidad eso no ha ocurrido. No ha ocurrido, lo cual indica que el modelo de Rutherford estuvo equivocado. Sí. ¿Quién entonces corrigió ese error? Pasamos al siguiente modelo atómico. Qué pena que con este curso recién vaya a entrar, lo que con otros cursos ya terminé. ¿Está viendo el PowerPoint? ¿Está viendo el PowerPoint? ¿Estamos ahí en PowerPoint? Sí, profe. Mire, el modelo de Rutherford databa del año 1911.
al poco tiempo de haberse publicado, de haberse difundido, surgieron estudios de física, estudios de Maxwell, estudios de Max Planck, destacados físicos. Y en base a esos descubrimientos en el campo de la física, es que se llegó a identificar al poco tiempo este error en el modelo de Rutherford. Llegamos entonces al año 1913, donde aparece la figura del físico danés Niels Bohr, quien fue el encargado de corregirle a Rutherford y de lograr explicar aquello que Rutherford no pudo. Aquí debemos tomar en cuenta cómo la ciencia empieza a avanzar a pasos muy acelerados. Si nosotros tomamos en cuenta lo que pasó al inicio, mire, de la época de los filósofos griegos, de Leucipo y Demócrito, del 400 antes de Cristo, tuvimos que saltarnos al año 1808 para que aparezca la teoría atómico-molecular de Dalton. Mire cuánto espacio de tiempo. En cambio, aquí ya en los albores del siglo XX, vemos que la ciencia empieza a avanzar en forma más acelerada. Del año 1911, cuando Rutherford hizo su famoso experimento, solamente nos saltamos 2 años y llegamos al 1913, donde Niels Bohr corrige el error de Rutherford y postula un nuevo modelo atómico. Para concluir, ustedes se preguntarán por qué estos señores son físicos y no químicos. Ellos ganaron el Premio Nobel de Física, por ejemplo. Porque este tema de la estructura atómica es propiamente parte del campo de estudio de la física, no así de la química. Sin embargo, en nuestro currículo todavía la física está muy orientada hacia lo macroscópico, hacia la física clásica, hacia la física newtoniana que se llama, porque prácticamente se consolidó con las leyes de Newton. Pero sin embargo, hay otra parte de la física moderna, lo que se conoce como la física cuántica. ¿Alguien ha escuchado acerca de la física cuántica? ¿Alguien ha escuchado sobre la física cuántica? A veces el expresidente Lenín Moreno hablaba de física cuántica, ¿se acuerdan? No, nadie nunca ha escuchado física cuántica o mecánica cuántica, que también se la conoce. No, ninguno. ¿Nunca han escuchado nada sobre lo que les estoy preguntando? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, Franco. Algo así como que es uno de los logros más grandes que ha hecho el ser humano. Ya. Eso quiere decir que, o sea, se basan en el estudio, o sea, el descubrimiento de los fenómenos naturales. Bueno, pero o sea, si has escuchado ese término, física cuántica. Sí, alguna vez lo has oído. Una vez. Y también bueno. Que explica el átomo, sobre el átomo trata. Bueno, la física cuántica se ocupa precisamente de estos fenómenos dentro del átomo, de las partículas subatómicas.
Usted nunca va a encontrar una química cuántica, porque ese no es el campo de estudio propio nuestro, de los químicos. Eso es más bien de los físicos. Esto que estamos viendo aquí debería estudiarse en física antes que en química. Ustedes cuando cursen estudios superiores, si alguien estudia física, va a profundizar en estos temas. Lo hará más que aquellos que estudien química. Sin embargo, en el bachillerato todavía estamos un poco equivocados. Mire, y hace algunos años era todavía peor. Había los bachilleratos por especialidades y se diferenciaba por un lado física junto con los matemáticos y por otro lado química junto con la biología. Estaba eso muy equivocado porque la física necesariamente va de la mano con la química. Son disciplinas afines, muy cercanas, a tal punto que ciertas temáticas se traslapan entre las dos. Por eso ya en el currículo actual, la asignatura de física volvió a ser considerada dentro del área de ciencias naturales, como debe ser. Pero en los contenidos, todavía la física está muy enfocada hacia lo macroscópico, hacia lo clásico, hacia lo newtoniano, dejándonos estas cuestiones del átomo y del nivel subatómico a los químicos, lo cual pues desde el punto de vista científico, desde el punto de vista epistemológico, no es correcto. Sin embargo, pues ustedes lo podrán comprobar cuando estén en la universidad, cuando pues aborden la física moderna, la física cuántica. Esa palabrita cuántico surgió precisamente con Niels Bohr, a quien vamos a estudiar a continuación. Y en la actualidad todavía sigue desarrollándose toda la mecánica cuántica, que es algo pues de lo más moderno en el campo científico y que aún despierta mucha intriga, mucha curiosidad, pues no se ha logrado descifrar todos los enigmas a nivel subatómico. En conclusión, no se sorprenda si cuando esté en la universidad se topa con estos temas, no dentro de la asignatura de química, sino más bien en la física. Quienes estudiaron, quienes descubrieron el funcionamiento del átomo, no fueron químicos, sino más bien físicos, como por ejemplo Niels Bohr, a quien estudiaremos la siguiente clase. Hasta ahí nos quedamos, ya damos por concluida esta clase. No olvide de registrarse en el chat con sus nombres, no solamente el paralelo, sino sus nombres completos, porque luego tengo dificultades para descargar. Si hay alguna pregunta, me la dice. Si no, pues nos estaremos viendo. Dime. ¿Vamos a seguir trabajando con esta aplicación? Mire, desde el punto de vista mío como administrador de la sala, esta aplicación me presta grandes facilidades, como por ejemplo lo que estamos haciendo de grabar la clase. Igual, para compartir pantalla se me facilita. Pero sin embargo... Tampoco tiene ningún inconveniente, pero hay compañeros que dicen que no le prende la cámara o se tarda, o la aplicación está muy lenta y no suelen observar la clase que está dando. Parece que no me va a quedar otra opción que comprar la licencia del Zoom, porque la gran eficiencia de los distinguidos funcionarios del distrito hace que ya vamos casi 2 meses y hasta ahora ni siquiera me habilitan el acceso al Teams. Así es la eficiencia de nuestra burocracia y los afectados somos nosotros, los administrados. Si esta aplicación no me dio resultado como estamos viendo, pues me parece que me tocará utilizar el Zoom. Yo en todo caso les estoy comunicando. Ya voy a tratar de explorar a ver si hay alguna otra opción o si no, caso contrario, pues recurriremos al Zoom. No olvide de registrarse y si hay alguna otra pregunta me la dice a sí mismo.